Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas a todas. Y pues bueno, en este directo vamos a hablar de claves para salir del miedo. Vamos a hablar del miedo, del miedo como emoción y del miedo como estado de conciencia. Este directo se quería hacer en realidad en Instagram, pero por lo que sea, la vida, el mundo, el universo me está diciendo que deje Instagram. Es más, hoy hay varias personas que me han dicho, ¿y no lo puedes hacer por YouTube? Así que voy a mandar este enlace, si me dais un segundito, a otras personas que me lo han pedido, porque así, pues quizá ahora sí que se van a poder meter. Un segundito, por favor. Mm, mm, mm. Perfecto. Bueno, pues empezamos a hablar. Claves para salir del miedo. ¿Cómo salir del miedo? Y entonces la primera y gran pregunta es, ¿y qué es el miedo, no? Y a mí, desde hace un tiempo, me gusta mucho comenzar a discernir entre lo que es una emoción de miedo, que quizá es algo que ya hemos hablado en más ocasiones o lo hemos llevado desde ese punto, ¿no? Desde qué es el miedo en realidad como emoción y qué es el estado de conciencia del miedo. Y para distinguirlos contaré que un miedo como emoción en realidad es una reacción que tiene mi cuerpo ante una situación. Estas reacciones, que se llaman emociones, en realidad tan solo duran entre 60 y 90 segundos. No hay ninguna emoción dentro de nosotros mismos que dure más tiempo. Aquí la diferencia es si te crees esa emoción y la haces tuya, que es a lo que nos han enseñado, o si decides que esa emoción no es tuya, la dejas pasar, la transitas y entonces deja de estar en ti. Lo cual dejas que la emoción te traspase y salga porque dejas de identificarte con ella. La emoción del miedo, como cualquier otra emoción, se suele sentir en el cuerpo. Normalmente, a todos los que vais entrando, cerrar micro, por favor. Luego ya abrimos. Normalmente, cuando sentimos esta emoción del miedo, hay una reacción, ¿no? Reacción en tu cuerpo, como puede ser un temblor, una sudoración, una reacción corporal. Y normalmente la emoción del miedo viene a mostrarte algo. Yo siempre digo que las emociones son mensajeras, vienen a decirte algo, vienen a contactar contigo para algo, vienen a decirte que algo por ahí eh, se te invita a cambiar o a sentir de otra manera, a sentir diferente. La diferencia con el estado de conciencia es que si la emoción es una reacción rápida a un estímulo, el nivel de conciencia es una vibración o un estado de percepción de nosotros como personas hacia la realidad que vivimos. Es decir, es la realidad que vivimos, eh, no desde la emoción, ¿no? Sino la realidad que vivimos como real, como única. Esa sería la palabra, la realidad que vivimos como única. Es una visión de la vida y no depende tanto del momento en el que lo estamos viviendo, sino que es algo que se alarga en el tiempo. Constantemente vivo en el miedo o en la emoción que sea, pero hoy vamos a hablar del miedo y lo vamos a referir todo al miedo, en, en un estado constante vivo desde una sensación de miedo. Y mi cuerpo no lo exterioriza, pero sí lo vivo desde ahí. Por eso en muchas ocasiones el nivel de conciencia es mucho más difícil percibirlo, saber en qué nivel de conciencia estamos, porque mi cuerpo no está constantemente reaccionando a algo, sino que son las gafas con las que he elegido vivir la vida o las únicas gafas con las que ahora mismo he sabido ver la vida. Y es como experimentas y cómo vives esa realidad, ¿vale? Entonces, igual que los ejemplos, pues, de una emoción de miedo puede ser, pues, un susto en un momento dado cuando oigo un disparo o un ruido grande, es una emoción de miedo para que la distingáis y dura unos segundos.
Otro momento puede ser cuando me empiezan a sudar las manos porque tengo que hablar en público y me entra un miedo o una palpitación en un momento dado. Pero en ese momento es cuando yo decido identificarme con ella o no identificarme con ella, ¿vale? Porque en muchas ocasiones entramos en miedo o entramos en emoción más bien porque nos subimos a la nube. ¿Y qué es la nube? Pues es ese nivel de conciencia colectivo en el que a mí me explicaron muy bien en un momento dado que esa nube o ese inconsciente colectivo, que en realidad se llama, es como cuando tienes un cubito o un vasito de agua limpia y comienzas a meter un pincel y primero lo metes, pintas de rosa y metes el rosa y entonces el agua se empieza a tintar, ¿no? Y luego metes el azul y el agua se vuelve a tintar otra vez y metes el amarillo y se vuelve a tintar otra vez y metes el morado y se vuelve a tintar. Pues digamos que cada color sería un nivel de conciencia de las personas que cuando se juntan todas, y cuando juntamos todas estas aguas, ¿verdad que sale marrón? Cuando se juntan todas, ese es el nivel de conciencia del inconsciente colectivo, que ahora mismo, y por eso de aquí venía la charla, el nivel colectivo en el que, o la gran mayoría, el porcentaje, vamos a aprovechar para testarlo aquí en directo, y luego os podré testar a vosotras si así lo sentís, ¿vale? El nivel, el porcentaje de personas que viven ahora mismo en vibración de miedo en España, vamos a ir por ahí, es un 70%. Y el nivel de personas que viven en el mundo en esta frecuencia, en este nivel de conciencia del miedo, pues un 65, muy parecido. Por lo tanto, en muchas ocasiones cuando entramos en emoción de miedo, en realidad donde estamos es en el nivel de conciencia del miedo de otras personas. Por eso es importante no darle no darle cabida a esa emoción o simplemente dejarla que sea, dejarle que pase y no identificarme con ella. Ejemplos, por ejemplo, de nivel de conciencia del miedo, y en esto os diría él, bueno, si os resuena, solo que os resuene alguna, apuntarla, solo que os resuene alguna, darle una vuelta a, ¿vale? A cómo luego salir de ahí. Porque las personas que viven en el nivel de conciencia del miedo se caracterizarían por que normalmente ven el mundo de manera muy hostil. Sienten constantemente que algo malo les va a pasar, algo va a ocurrir y viven constantemente en esa percepción. Toman normalmente decisiones desde la inseguridad y desde el easy, easy, easy. Normalmente creen que las cosas van a salir mal. Esa es la percepción. Por eso me parece importante que distingamos que no es una emoción, sino que es una forma de ver la vida. Es un ¿y si todo va a salir mal? ¿Y si esto va a salir mal? ¿Y si tengo el dado por hecho y la certeza de que va a ser así porque solo conozco esa realidad? Normalmente las personas que viven en miedo viven en futuro, siempre viven en futuro y se anticipan a todo. No pueden vivir en el ahora porque constantemente están en un nivel de supervivencia muy grande y la supervivencia siempre te lleva a, espérate a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? A llegar a vivir en ese futuro. Y hay otra cosa importante que es desconfían del mundo. Desconfían por lo general del mundo y de la vida. ¿Y por qué se vive en el miedo? Que es otra de las grandes preguntas. ¿Por qué se vive ahora mismo en el miedo? Pues entre otras cosas, porque es a lo que se nos está invitando desde los gobiernos, desde la televisión, desde pues toda esa parte que nos rige, ¿no? Está constantemente eligiendo y deseando que se viva en el miedo. Ahora son estas las élites que nos llevan al miedo, pero en momentos anteriores de la historia, pues ha sido las religiones o sí, las religiones, gobernantes. ¿Por qué eligen que vivamos en el miedo? Porque el miedo paraliza, porque el miedo crea inseguridad y hace que no te muevas, que no preguntes y que te creas todo. Y yo siempre os digo, moveros, no os creáis nada, eh,
sentirlo y vivirlo, ponerlo en práctica. Por lo tanto, es la forma más fácil de que dejemos de hacer, dejemos de preguntarnos y sobre todo dejemos de conectar con nosotras mismas. Porque eso es lo que se nos pide ahora mismo, conectar con nosotras mismas, pero no se puede hacer desde el miedo, solo se puede hacer desde el corazón, desde la aceptación y desde el amor. Em, Estoy leyendo un par de preguntitas que me habían mandado por Instagram, ¿vale? ¿Puedo llegar a vivir? Me han preguntado algo y esperaros que no lo entiendo. ¿Puedo llegar a vivir bien en un nivel de conciencia si vibro en miedo? Ah, en un nivel de conciencia mayor. No, vale, ya entiendo lo que me querían preguntar. Cuando nosotras vivimos, cuando las personas solo pueden vivir desde el miedo, lo que ocurre es que no pueden ver la vida desde ningún otro nivel de conciencia. No pueden vivir la vida desde la aceptación ni desde el amor, porque solo conocen lo que existe de la vibración del miedo hacia abajo. Y desde el raciocinio, desde el dejar de pensar las cosas como las pensamos, desde la lógica, no vamos a salir del miedo. Y ahí es donde quería explicaros esas claves para salir del estado de conciencia del miedo. Significa, y luego lo testaremos si queréis, que todas vivamos en miedo, que todas vivamos en miedo. Eso es una cosa, ¿vale? Que nuestro nivel de conciencia sea miedo. Es cuando solo percibimos las cosas desde el miedo y cuando en algunos momentos se nos invita a seguir trascendiendo el miedo, significa que yo puedo estar en un nivel de conciencia mayor, es decir, yo ya conecto con la vida desde otro punto, yo ya puedo estar viviendo desde la aceptación, vamos a poner esa palabra, pero en un momento dado algo ocurre para que yo vuelva a trascender el miedo. Yo esto lo pongo muchas veces el ejemplo de que al final la vida es una escala de niveles de conciencia. La vida es ir pasando por ciertos niveles de conciencia para llegar a un nivel de conciencia mayor. A eso hemos venido todos y todas. Y sobre todo las personas que estamos ahora mismo en esta apertura de mente, ¿no? Entonces cuando nosotros pasamos de un nivel de conciencia a otro, es porque ha habido una trascendencia de la emoción y porque ha habido un trabajo interno en el que hemos comenzado a aceptar esa emoción sin daño, sin dolor, sin victimismo, simplemente aceptándolo, dejándolo que sea y que nos muestre cuál es el aprendizaje. Porque no se trata de luchar con niveles de conciencia menores como pueda ser el miedo, se trata de aceptar. Entonces yo esto siempre digo que cada vez que pasamos un nivel de conciencia es como si nos pasáramos una pantallita del Super Mario Bros. Entonces yo ya he pasado la pantalla del miedo y sigo adelante. Pero llega un momento en mi vida en el que me van a bajar otra vez a la pantalla de Super Mario Bros. De miedo. ¿Para No, qué? un directo que ahora ya se puede ver. Vamos, lo voy a poner. Voy a quitar el sonido de todas. Vale. Si en un momento dado me bajan otra vez al estado del miedo, no significa que todo este recorrido que yo he hecho no me ha servido para nada, no, sino que se me invita de nuevo a pasarme la pantalla del miedo, porque en su momento es una pantalla que ya ha ido pasando, pero a veces se me va a ir repitiendo. Porque todas las personas venimos con ciertos niveles de conciencia a trascender más que otros. Y hay algunos que no pasaremos. Hay personas que no pasarán nunca por la culpa o que no pasarán nunca por la vergüenza. Y hay personas que no pasarán por uno y pasarán siempre por otro, ¿no? Pero esto no significa que nos quedemos atascados si bajo en un momento dado nivel de conciencia, sino que hay situaciones específicas en las que se nos va a invitar a trascender la emoción del miedo. Y la emoción del miedo justo es la que prácticamente el 97% de las personas van a tener que trascender. ¿Por qué? Por todo lo que vivimos, por todo lo que traemos de nuestros ancestros y por todo lo que se ha vivido en los últimos 2000 años de la historia. Porque se nos ha educado en el miedo y porque se nos ha dicho el para, más vale bueno conocido que malo por conocer,
porque ha habido mucho estado de supervivencia y el miedo es el mayor estado de supervivencia. Por lo tanto, si en alguna ocasión yo vivo alguna de las situaciones de la vida con algunos de de estas formas que os he comentado de cómo ve la persona la vida cuando vive en miedo, os doy las claves para salir. Y ahí esto también me parece importante apuntar, porque estas claves no solo sirven para el miedo, sino que sirven también para otros estados de conciencia, ¿no? Hay algunas específicas que solo nos sirven para el miedo. Pero si en algún momento alguna de las situaciones me invitan a vivirla desde el miedo, las claves serían. La primera y que me parece más grande es la de confiar, ¿no? Confiar que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder. Lo que sucede conviene, ¿no? O parecido es el refrán. Es porque yo lo tengo que vivir. ¿Y lo estoy viviendo desde el miedo? Vale, déjalo que te atraviese y confía. Confía, confía, confía y vívelo en el presente. Porque lo más probable es que cuando eso que te da miedo lo pones en el presente, no pasa nada. Deja de suceder todo. Y uno de los libros que os recomiendo, que seguro que alguna ya lo habéis leído, y es un libro para leerlo muy despacito y muy poquito a poco, es El poder de la hora. Porque en ese te habla sobre todo y nos enseña a vivir en el ahora, que es una de las cosas que se nos está invitando cuando canalizamos. Se nos está invitando constantemente a que dejemos presente, pasado, futuro y que nos dediquemos al ahora. Porque en el ahora, en este mismo instante, cualquiera de vosotras, no dentro de 3 segundos, ahora, en este mismo segundo, ¿alguna de vosotras tiene algún problema? ¿Estoy bien? ¿Respiro? No hay ningún síntoma de no supervivencia, por lo tanto, no pasa nada. Y si confío en que las cosas que están ocurriendo en el ahora están bien, los miedos simplemente desaparecerán, dejarán de ser, dejarán de mostrarse. Una gran clave, y eso no significa que no sea, que sea fácil, es el quitar los quieros. Porque es que lo que yo quiero es, yo quiero que esto sea así, yo quiero que esta persona sea de esta manera, yo quiero que fulanito haga esto, todos esos quieros siempre nos van a llevar a, pues no es así, pues me da miedo. Si no ocurre ese quiero, si no va a ser de esa manera, hay inseguridad, hay desconfianza, hay miedo. Por lo tanto, eliminar los quieros, yo quiero, que es este chakra, y que todas las personas que tengáis problemas digestivos o estomacales, en la mayoría de las ocasiones estáis en él, es que lo que yo quiero, y son estados de miedo, porque pensad que para el universo le da exactamente igual lo que tú, como tu personaje, quiera. Es que da igual, es que no le importa absolutamente nada. Porque tú como personaje, como ego, quieres esto, esto y esto, pero tu alma ha elegido vivir esto y esto y esto. Entonces, puedes estar constantemente en un enfrentamiento entre tu ego y tu alma, porque lo que yo quiero es que se me reconozca en no sé qué, no sé cuántas, pero lo que verdaderamente ocurre es esto, ¿no? Entonces, verdaderamente, todos los quiero, van a destrozarnos como personas. Porque no es el quiero siempre va desde el estado y desde el ego. Y lo que verdaderamente nos lleva a seguir en apertura de conciencia es el confío. Confío, confío y confío. O elijo confiar. Para poder quitar esos yo quiero se trata de aceptar. Aceptar el presente, aceptar el momento. Y uno de los grandes aprendizajes es aprender a perder. Aprender la pérdida, aprender a perder cosas, es el ejercicio más grande de confiar, porque hasta perdiendo confío en que lo que me está poniendo la vida es lo que necesito vivir. Y es la clave más grande
para salir de cualquier estado de conciencia del ego. Porque en ese confiar y en ese aprendo a que da exactamente igual y yo me rindo a ello, nos va a llevar a dar un gran salto hacia la aceptación y el amor. Rendirse a la vida es otro de las otras grandes claves, ¿no? Que va un poquito hilado a lo demás. Rendirse es cuando yo me rindo, no me rindo desde el pierdo. Tenemos un poquito hilamos un poquito que este rendirte es no ganar, pero rendirte es dejar de luchar. Y la persona que constantemente vive desde el miedo está en una constante lucha consigo mismo, con los demás y con el mundo. Por lo tanto, para salir de esa lucha, se trata de rendirte y rendirte desde la aceptación total. Y ese es el ejercicio más grande para salir del miedo. Importante también, como otra clave, salir y no ver la vida como una constante supervivencia o escasez. Porque como decíamos, las personas que viven desde el miedo lo ven todo como algo hostil, como un peligro, que es una cosa que no se ha hablado. Las personas que viven constantemente en que las cosas son peligrosas, en que lo de fuera me va a hacer daño o me puede hacer daño, las personas que viven en ese peligro siempre vivirán en el miedo. Pasa lo mismo con las personas que van a necesitar protegerse, que van a querer protegerse, que necesitan llevar 30.000 amuletos para protegerse o que siempre están buscando una protección. Cuando yo busco una protección es porque me siento desprotegido o porque siento que lo de fuera es peligroso y puede hacerme daño. Y esto no significa que ahora todas quitemos todas nuestras protecciones si así lo sentimos. Si tú aún sientes que necesitas protegerte, solamente te doy el puntito. El que necesita protegerse es porque vive en miedo. Y podemos salir de esa conciencia del miedo para poder empezar a vivir con un nivel de conciencia un poquito mayor. Y es importante, como os decía, dejar de vivir la vida desde esa supervivencia. ¿Cómo se consigue de nuevo? Vuelvo a la hora, a la hora, a la hora y al presente. Otro punto grande es reconocer la espiritualidad y reconocer al ser, a cada una de nosotras, como un ser eterno y divino. Porque como se nos ha enseñado eh, que somos seres con un principio y un final, pues es normal que el ego tenga miedo a morir. Pero en realidad el alma no tiene miedo, porque el alma sabe que es un ser infinito, solo que este ser infinito ahora mismo ocupa este cuerpo y que en otro momento ocupará otro cuerpo. Pero será la misma alma la que siga ocupando un cuerpo tras otro, como ya he ocupado durante miles y miles de años. Por lo tanto, somos eternos, somos seres infinitos. Y eso quita mucho miedo, porque hay que quitarse, o más bien se nos invita a quitarnos esas creencias de que no merecemos la mejor, de que iremos al infierno, de que depende de lo que hagamos, eh, la muerte será de una o de otra manera. Y no es así. El alma tiene un plan y ese plan se va a cumplir de una u otra manera, depende de las elecciones que hagas tú como personaje. Como personaje, quiero decir, en mi caso como Elizabeth o como cada una de vosotras. Si tus elecciones no implican una mayor apertura o un mayor nivel de conciencia, volveremos a repetir. Esto es como en clase, ¿no? Como se hacía en clase. Si no pruebas segundo, repites segundo. La diferencia es que aquí vas a repetir segundo infinitamente. Y durante años y años y años hemos estado repitiendo. Pero ahora, y sobre todo desde 2020, las personas estamos en una evolución total y maravillosa. Por eso estamos saliendo tantas personitas. Eso sí, el otro día hice un reel y el porcentaje, me quedé loca y lo escucharíais alguna de vosotras, el porcentaje de personas que están en apertura en su nivel de conciencia, es decir, que están en crecimiento como nivel de conciencia, es un 12%. Yo de verdad que pensaba que ya llegaríamos al 25, al 30, pero no, un 12%.
Pero esto es a lo que hemos venido a esta vida, sobre todo a esta vida. Hemos elegido vivir en este momento porque la apertura de conciencia ha llegado y ha llegado a nivel global. Y entonces estamos constantemente diciendo, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago yo para subir el nivel de conciencia del mundo? ¿Y qué hago yo para ayudar a otras personas a que también evolucionen? La respuesta es evoluciona tú, porque aquí cada uno somos una pieza de un puzzle enorme y no puedes ponerte en el lugar de otro, no puedes ser otra pieza. Cada una de vosotras solo puede ser la pieza que le corresponde. Pero si tú haces tu parte como pieza, ya está, porque tu pieza, cuando comienza a vibrar en aceptación, en amor, en alegría, en un nivel de conciencia mayor, en un nivel de conciencia donde ya no está implicado el ego, se expande. Se expande tanto que es capaz de cambiar miles de piezas simplemente por vibración. Así que eso es a lo que se nos invita ahora mismo, a ser la pieza y a vibrar y a ocuparnos de cada una de nosotras. Por lo tanto, ahí es importante reconocernos desde la espiritualidad como estos seres divinos en los que estamos en apertura y en los que podemos agradecer estar viviendo en este cambio que va a durar unos años, por supuesto, pero somos los iniciadores del cambio. Y eso a mí me parece algo maravilloso. Y el último puntito como clave sería aceptar el amor. Aceptar el amor incondicional y no el amor como nos lo han enseñado, no como la mentira del amor o el enamoramiento, miento en el amor, sino como el amor de verdad. Y, y el amor cada uno desde donde lo pueda sentir, porque hay personas que les cuesta menos amarse a sí mismas, pero mucho amar a las demás. Y hay personas que es al revés, que les cuesta muy poco ofrecer amor hacia los demás, pero mucho hacia sí misma. Y aquí, pues tiene que haber un equilibrio o un todo. El amor debe ser igual hacia adentro que hacia afuera, como hacia el todo. Y hacia el todo es hacia el todo. Porque cuando comenzamos a salir del miedo, saldremos de la dualidad. Y cuando saldremos de la dualidad, no habrá en el mundo seres buenos ni malos, simplemente habrá seres y cada uno tiene su misión. Porque nosotras como almas hemos elegido una misión de apertura de conciencia. Pero no todas las almas han elegido esta apertura y no por eso son malas, simplemente están haciendo lo que la misión, el propósito para el que han venido. Y eso no es negativo, eso es un yin y un yang. No puede haber luz sin oscuridad ni oscuridad sin luz. Y ambas energías conviven de forma armoniosa y perfecta. Solo que si tú has elegido ser luz, expande tu luz, simplemente. Pero expande tu luz hacia adentro o hacia afuera desde el entendimiento de que todas somos luz en este momento y de que las personas que están en oscuridad aceptemos esa oscuridad. Y esto es todas las claves que hoy tenía para vosotras. Hoy tenemos el chat de la reunión, que si alguna de vosotras quiere preguntar algo, pues este es el momento para preguntar. Si alguna de vosotras quiere saber específicamente si está vibrando en miedo o incluso, pues, no sé, el nivel de conciencia o alguna de las cositas que hemos puesto, tenéis alguna duda de cómo gestionarlas, llevarlas, utilizarlas, trascenderlas, o si ha quedado algo por ahí por el tintero, tenéis ahí los mensajitos y podéis escribir. Aprovecho, voy a coger esto para testar, para contaros también, para las que me veáis en diferido, porque las de aquí todas ya creo que sabéis de qué va el tema, que en unos días empezaremos el despertar de la diosa, bueno, que para Mujer Raíz, que también vais a estar algunas de las que estáis por aquí, se han cerrado ya plazas, estamos ya en completo. Y que este es una pequeña muestra de la invitación del despertar de la diosa, que no deja de ser un conectar con nosotras mismas para salir al mundo desde otra perspectiva. Se nos invita a trascender las emociones que sabemos vivir desde el ego. Y ahora mismo en este momento parece ser más fácil hacerlo en unidad, en grupo y sobre todo con mujeres unidas. Vale, me pregunta Belén,
¿Qué miedo o emoción específicamente me conviene trabajar en este momento? Vale, son dos preguntas. ¿Qué miedo o qué emoción? Vale. Yo siempre utilizo el se me invita, ¿vale? Que se me invita y para las que sabéis testar, para las que habéis estado en los cursos de radiestesia y limpiezas, pues os diría me parece una buena pregunta. Esta pregunta, si la hiciéramos con péndulo, para los que lo manejáis, sería ¿qué miedo se me invita ahora mismo a trascender, a trabajar? ¿O qué emoción se me invita ahora mismo a trascender? ¿Vale? Entonces, para Belén se le invita a trascender el deseo, que es el quiero. Quiero, 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 esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gustaría. Y como miedo a trascender es el ¿qué pasaría si todo eso que yo quiero, deseo, me gustaría no ocurre? Eso sería lo que se te invita ahora, Belén, ¿vale? Natalia nos pregunta, ¿en qué nivel de conciencia, a ti Belén, gracias, ¿en qué nivel de conciencia vibro ahora? Pues Natalia, va a ser un poquito difícil explicaros ahora esto o explicaros en exceso ¿vale? Natalia ahora mismo está vibrando en el nivel de conciencia del orgullo. Y no penséis que es negativo, porque ninguno es negativo, no son buenos ni malos, sino son niveles de conciencia. El nivel de conciencia del orgullo es el último, es el nivel más alto de conciencia del ego. ¿Qué quiere decir eso? Que ya he pasado por niveles más bajos, como puedan ser la humillación, el desprecio, la culpa, la tristeza, la ira, el miedo, y estoy en un punto en el que todo esto ya he comenzado a trascenderlo, pero ahora se me invita a vivir las cosas desde un punto en el que confío, confío y me rindo, confío y me rindo porque puedo aprender mucho más, aunque yo sienta que ya sé mucho. Yo siempre eh, invito a verlo, por favor, sin juicio, porque aquí yo viví mucho tiempo en el orgullo pensando que uno ya sabe todo. Y si pasamos por el orgullo simplemente como un pasito más, no hay problema. El problema del orgullo, y no lo digo en este caso por Natalia, sino por las personas que hemos vivido tiempo en el orgullo, es que inmoviliza. Que si yo siento que ya está, que hasta aquí, que aquí me quedo, aquí me quedo. Si yo siento que ya lo sé todo, que ya está, ¿no? Que ya he aprendido mucho, es maravilloso, claro que hemos aprendido mucho, pero se nos invita a seguir en el camino, a continuar. Es decir, es un confía, hay más. Y hay más para ti. Y hay una cosa que también creo que es bonita, ¿no? Y que viene al caso ahora decir que pensad que todo lo que estáis viviendo y todos los niveles de conciencia que estáis trascendiendo, todas las situaciones que estáis viviendo, vuestra alma las ha elegido porque tiene la capacidad de trascenderlas. Por lo tanto, todo lo que vivo, puedo con ello. Mi alma lo ha elegido y puede. Por lo tanto, es el adelante en el camino. Sigue, ¿no? Sigue la flecha. Para alguna que sabe de lo que hablo, sigue la flecha. Así que, vale, pues muchas gracias a ti. Dos preguntas, me dice María. ¿Qué emoción se me invita a trascender? ¿En qué nivel de conciencia estoy? Ah, y una más. ¿Cómo puedo subir el nivel de conciencia? Vale. Sigo la flecha, me dice María. Sí, sigue la flecha, María. ¿Qué emoción se le invita a trascender? Vale, cuando preguntamos qué emoción se me invita a trascender, tan solo lo podríamos preguntar cuando yo tengo una dolencia, ¿vale? Bueno, que también lo podríamos preguntar como nivel de conciencia. Yo suelo testar más ahora mismo el nivel de conciencia porque me da una apertura mucho mayor que la emoción, ¿vale? Porque la emoción entender que es algo que dura segunditos.
Entonces, para mí la pregunta idónea, la pregunta sería, ¿qué nivel de conciencia se le invita a trascender ahora mismo a María? María, lo mismo, orgullo, lo mismo que hemos puesto para Natalia sería lo mismo, ¿vale? Y puedo preguntar, pues, si hay alguna emoción a la que normalmente María se acoge y se le está invitando también a trascender y se va a miedo. Y a la tercera pregunta de cómo puedo subir el nivel de conciencia, ¿cómo puedo subir el nivel de conciencia? Siendo muy consciente de dónde estoy, del punto en el que estoy. Y em, eligiendo nuevas perspectivas, aceptando el punto en el que estoy sin juicio y sintiendo más que pensando, porque pensando es desde la mente y es más el sintiendo, que todo esto que está sucediendo no es dañino y observando el cuerpo, observándonos, observando nuestras sensaciones. Nuestro cuerpo es nuestro mayor refugio, es nuestro templo. Y el templo te invita y te da constantemente o te da constantemente señales para invitarte a. Por lo tanto, cuando tengáis sensaciones, respirarlas. Utilizar las técnicas que sepáis. Tapping, dejar ir. En el despertar de la diosa utilizamos los dos, uno lo utilizamos en el nivel 1, otro en el, o sea, en la semana, en el mes 1 y otro en el mes 2. Pero dependerá, si estás en un nivel de conciencia muy bajo, que estás muy en dualidad, te diría, haz tapping, para mí es lo más maravilloso. Si estás en un nivel de conciencia mayor, utiliza mejor el dejar ir, porque, porque es mucho más efectivo. Sube, pues para mí sería con conciencia, con consciencia y con consciencia. Con presencia y con presencia. Con aceptación y con aceptación, respirando y que cada uno utilice la técnica que más le ayude para ir soltando. Y bueno, pues eso, María nos dice gracias y eso sería todo. No hay ninguna preguntita más. Pues espero, chicas, que este directo tan en familia, que ha sido maravilloso, daros las gracias a todas por haber estado en este momento. Hacía mucho tiempo que no hacía un directo y tenía muchas ganas porque para mí este momento en el que nos vemos y en el que estamos todas me parece súper guay. Y, y simplemente pues daros las gracias. Veremos a ver si los siguientes directos los seguimos haciendo por YouTube, que también le das a YouTube y resulta que es que necesita un día entero para poder hacer directos, o volvernos a Instagram, que parece ser que no, que Instagram ya va a ser que no. Pero bueno, voy a dejar de grabar y si queréis alguna de vosotras poner la camarita y nos vemos.